Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Pues bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya tenemos 2 minutos de atraso. Siempre somos muy puntuales en los tiempos de inicio de los webinars. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos, pues, que les comento, un tema que no nos deja dormir. El tema de la modificación publicada el 1 de octubre. Y vamos a revisar temas de los cambios de la norma 51. Esos fueron sí publicados con tiempo. La sorpresa, ya nos habían anunciado, no tanta sorpresa, pero la publicación sí se publicó el 1 de octubre para entrar en vigor el mismo día. ¿Cómo vamos a organizar este webinar? Tenemos alrededor de 40 minutos, 30 minutos los destinaremos a revisar los cambios de la norma 51, 10 minutos a lo que está sucediendo y a las problemáticas a las que nos enfrentamos con los cambios del 1 de octubre. El día de hoy nos acompaña como expositor el licenciado Alejandro Duarte, licenciado en Mercadotecnia, director general de CESEM, que es la certificadora central mexicana, con autorización por parte de la autoridad como unidad de verificación comercial para 8 normas de etiquetado. Entonces, pues le dejo la palabra al experto en este tema con más de 15 años de experiencia. Los dejo con él. Sus dudas al finalizar, si quieren irlas escribiendo en el chat, nosotros las vamos captando. Al final también, después de los 40 minutos, abriremos micrófono a quien desee levantar la mano y plantear su pregunta vía verbal. Estamos aquí a sus órdenes y pendiente de sus comentarios. Adelante, Alex. Gracias. ¿Ya se escucha? Correcto, Alex. Adelante. Gracias. Pues muchas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, pues muchas gracias a Grupo Padilla por invitarme a dar una charla de los principales puntos que, bueno, inicialmente estaba planeado para la norma 51. Vamos a ver los temas recurrentes que ha pasado en esta norma. Y bueno, temas ya un poco más generales en cuestión de la uva. Aquí en la presentación, vamos a ir viendo una presentación. No sé si la calidad del video baja. Bueno, pues, quito mi cámara. No sé si se ve bien la información. ¿Lo estamos viendo bien, Nancy? Todo muy bien. Yo te aviso cualquier cosa. Órale, sale. Bien, pues antes que nada, como todos los interesados en alimentos y bebidas no alcohólicas, pues hubo un ajuste. La norma venía funcionando con unas pilas y las pilas que se venían presentando, a mi modo de ver, pues no estaban tan mal, porque las pilas que se mostraban marcaban un porcentaje y la idea de ese porcentaje era sumar todo lo que te comías en el día, que no pasara de 100. Por ejemplo, si estabas cuidando el sodio, bueno, pues no había que pasar de 100. Si comías un gansito, comías un refresco, ibas sumando los porcentajes de cada uno de los puntos, si era grasa, si era sodio. Y entonces la idea era no pasarte de 100 de lo que consumieras al día. No se me hacía tan mal, pero bueno, pues ya el esquema, o muchas veces pedirle a la gente que sumara lo que se comió al día, eso lo complicaba. Y por mucho tiempo se estableció que esta parte tenía que ir junto a una educación al consumidor. Entonces, esa parte de ir educando al consumidor, pues yo creo que fue bastante mediocre, bastante baja. Y esta parte pues llevó a que la gente, los legisladores dijeran, bueno, no, es que no es tan eficiente esa forma, simplemente hay que avisarle al cliente, casi esto te engorda, esto tiene sodio de más, tiene grasas saturadas, y ya
que el consumidor tuviera una decisión de compra, pues, un poco más alerta en ese aspecto. Entonces, la actual norma, simplemente nada más por poner ahora sí que una línea del tiempo, la primera modificación se dio el 26 de octubre del 2010, precisamente cuando entró todo el esquema de la norma, de la nueva norma de alimentos y bebidas. La anterior norma de alimentos y bebidas duró muchos años. La segunda modificación la tuvimos el 14 de agosto del 2014, que fue donde entraron los sellos, las pilas, se llamaban pilas nutrimentales, que ya comentamos. Y el proyecto de una nueva norma fue en el 2018. Y bueno, pues ya finalmente la publicación ya de esta nueva norma en donde quita esas pilas y ahora pone unos sellos. Esos sellos son el 27 de marzo de este año, cuando fue ya la publicación oficial. Esa norma obviamente es una norma que se tomó el ejemplo del modelo chileno. En Chile se manejó una cuestión similar y se adaptó aquí a la situación mexicana. Toda esta información viene acompañado, y ese es un tema que, bueno, nos han preguntado bastante. Todo el esquema de las normas oficiales mexicanas, todo lo que es las unidades de verificación, estaban basadas en la Ley Federal de Metrología y Normalización. Esa es una norma que establece que si quieres hacer una norma, puedes solicitarlo a través de los lineamientos de esa ley. Y todo el actuar, todo el proceso de verificación de las unidades de verificación, venían establecidas en esa ley. Bueno, pues este año también se decretó la Ley de la Infraestructura de la Calidad. Esto es importante comentarlo porque ahora todo el actuar de las unidades de verificación, más otra parte más que implementó el gobierno federal, en cuanto a que todo el sistema, vamos a decir, el sistema de servicio, vamos a decir, que viene a través de dependencias federales, tuvieran una infraestructura de la calidad planeada, con la idea, quiero pensar que ahorita este cambio que hubo del anexo 241, venía también sustentado por esta ley. Sin embargo, esa actualización o ese cambio que hubo, pues no fue planeado, y ahorita precisamente tenemos algunos problemas en esa situación. Pero aquí lo importante es que la Ley de la Infraestructura de la Calidad, abroga la Ley Federal de Metrología y Normalización. Y básicamente todo lo que hacían las unidades de verificación ahora viene en esa ley, y vienen más detalles referente a la calidad. Entonces, mucha gente me pregunta, oye, pero esa ley, ¿por qué? Bueno, supuestamente es una ley mejor. La Ley Federal de Metrología y Normalización, la verdad es que funcionó bastante bien por muchos años. Y precisamente yo creo que ese fue el modelo que utilizaron para hacer ese cambio. Entonces, es muy importante y les recomiendo mucho echarle una leída a la Ley de la Infraestructura de la Calidad, y eso nos va a dar más luz de lo que es el proceso de verificación, y eso da un poco más de plan de acción, o sea, le permite ejecutar un poco más de acción, por ejemplo, en este caso, no sé si han escuchado que ahorita ha habido un problema con los quesos, que la Profeco quitó del mercado algunos quesos. Bueno, esa ley de la infraestructura de la calidad permite y le da más atribuciones a las autoridades, en este caso a Profeco, que es la que se encarga de revisar todo lo que es la información comercial. Y el siguiente paso, bueno, también lo que se están manejando es la cuestión de las salchichas. Entonces, está interesante esa ley, les recomiendo, y eso a nosotros como unidades de verificación pues
nos tenemos que basar ahora en esa ley. Entonces está muy interesante. Entonces, ese es uno de los temas que está ahí. No lo vamos a ver a fondo porque sí es un tema bastante largo, pero bueno, toda esta información pues se hace a través de un acuerdo interinstitucional, ya me trabé, de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, todo lo que es, por ejemplo, Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor, todos se juntan, revisan y de esa situación también fue emitida esa ley de la infraestructura de la calidad. El tema es muy extenso, sin embargo, platicando con Grupo Padilla, yo creo que lo más sintetizado que podamos ver la cuestión de los cambios importantes de esta norma 51, es lo que vamos a ver ahorita. Aquí el tema importante que muchos clientes nos dicen, a ver, ¿qué cambió? O sea, ¿qué fue el cambio o qué es lo que yo tengo que hacer directamente en mis etiquetas? Bueno, hubo varios cambios. Los dos principales cambios que sí afectan en nuestra etiqueta que teníamos es precisamente que ahora en nuestra etiqueta aparecen dos puntos importantes. Anteriormente, la norma no te establece una tabla nutrimental que es obligatoria y todos los demás puntos que nosotros los queríamos ingresar, los podíamos ingresar, pero mediante el formato que establecía la norma. Ahora, ¿qué cambia en esta nueva norma? Bueno, pues hubo dos principales cambios. En la tabla nutrimental ahora se van a agregar grasas trans y azúcares añadidos. Anteriormente no eran obligados. Anteriormente la norma te establecía que podías decir, ok, mi producto trae azúcares, todo tipo de azúcares, y yo los establecía en mi tabla. Ahora los azúcares los está dividiendo en dos. Unos los llaman azúcares libres y otros los llaman, lo establecen como azúcares añadidos. Eso ha causado muchísima duda, muchísima pregunta por parte de los productores y a la hora de manejar eso. Bueno, pues simplemente ahora la autoridad te establece que esos dos azúcares, por ejemplo, los azúcares libres, que en la tabla nutrimental lo establecen como azúcares, simplemente, son los azúcares que traen los productos ya en sí. Por ejemplo, las naranjas, los plátanos. El azúcar que trae se debe de declarar. Eso vamos a decir que es natural, ¿no? Y en azúcares añadidos se establece que ahora debe de venir todo tipo de endulzante que se incorpore a un producto. Todo tipo. Llámese azúcar, llámese sucralosa, stevia, todo tipo de azúcar, ahora debe de venir declarado. Y esto debe de venir en los ingredientes. Por ejemplo, si yo tengo azúcar morena, vamos a decir, en uno de los productos, tengo en los ingredientes, debe decir azúcares añadidos y los azúcares que se están incluyendo. Eso es la parte principal que cambió en la norma, en la tabla nutrimental y en los ingredientes. Eso ya básicamente por ese hecho, pues quiere decir que todas las etiquetas se van a tener que ajustar porque antes no era obligatorio. Entonces, uno de los puntos importantes, bueno, la información de las grasas trans, obviamente ahora el cliente, el cliente que nos manda su etiqueta a revisar, ahora nos tienen que dar ese punto, ¿no? Los azúcares añadidos, bueno, también. Y hubo cuestiones en la tabla nutrimental de diseño, vamos a decir de diseño, que también ahora se tienen que complementar. Por ejemplo, antes la tabla nutrimental tú la armabas, la ponías, vamos a decir, de la mejor forma que la podías acomodar, pero ahora hay unas partes que deben de venir en negrillas en los datos de la tabla. Por ejemplo, el contenido energético
Las grasas saturadas, grasas trans, azúcares añadidos y sodios ahora deben de venir en negrillas. Hay gente que me dice, oye, mi tabla nutrimental toda está en negrillas. No, ya no se puede porque tiene que estar esa parte resaltada, porque son uno de los puntos importantes que a la hora que Profeco hace la revisión del producto, tienen que ser fácilmente identificables. Y supuestamente para el consumidor también, ¿no? Que sean, esta información es de lo más importante. Una parte importante, aquí tenemos el ejemplo de la tabla, una parte importante y que no menos a la hora de revisarlo se da uno cuenta, sobre todo los productores, es que nos dicen, oye, a ver, pero ¿esta forma lo tengo que establecer? Sí, y ahí va uno de los motivos. Anteriormente, las kilocalorías se establecían al revés, es decir, las kilocalorías iban entre paréntesis y los kilojoules iban a un lado sin paréntesis. Por alguna situación que todavía no nos saben decir o explicar, la nueva norma está invertida. Ahora las kilocalorías van sin paréntesis y los kilojoules van con paréntesis. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, en la tabla nutrimental. Así es como debería venir. Antes venía invertido. Entonces, ese es un punto muy importante por el cual forzosamente hay que hacer un ajuste en la tabla. Ese tema, a veces lo pasamos por alto, pero son temas que sí se tienen que ir revisando y que a la hora que después nos mandan los clientes las etiquetas, esos ajustes no se han hecho. Hacen los ajustes, bueno, ya le añadí azúcares, ya le añadí grasas saturadas, pero este tema es muy importante porque exactamente así como estamos presentando la tabla, así es como se debe de manejar. Un tema nuevo también es que la norma anterior te establecía que el tamaño de la letra de la tabla nutrimental básicamente estaba basada en 1 milímetro. Ahora es a 1.5 milímetros el tamaño de la letra de la tabla nutrimental. Y obviamente lo que buscan es que se vea mejor ese tamaño, siempre y cuando el empaque lo permita. Cuando el empaque es un poco más pequeño o la tipografía tiene que ir un poco más baja, sí se permite que, por ejemplo, siga teniendo un milímetro. Pero es un punto interesante porque en empaques más grandes la autoridad sí va a estar revisando el tamaño de la letra que sea de 1.5 milímetros. Anteriormente no lo era, pero es un punto que sí nos han pedido que... Porque hay veces que a la hora de que se imprime el producto, luego salen detalles que sale más pequeño o no se ve o la impresión no es de la calidad que permita revisar bien la información, sobre todo los números que traían las tablas nutrimentales. Otro tema que luego igual se pasa, pero es muy interesante comentarlo, es que, por ejemplo, los textos de la tabla nutrimental también hubo un ajuste. Por ejemplo, anteriormente se podía establecer que los carbohidratos, antes llamados carbohidratos totales, ahora te pide la norma que diga grasas totales, ¿sí? En esta parte. Ese es el texto que tiene que venir. Oye, que yo lo ponía grasas lípidos y que yo lo... No, ahora te piden que exactamente el texto, tal cual como viene, que ahora es grasas totales, que antes era, por ejemplo, lípidos, ahora sea grasas totales, y antes era carbohidratos totales, y ahora debe ser hidratos de carbono disponibles. Esos textos igual se tienen que ajustar a las tablas. La verdad es que antes te daban muchas opciones para ponerlo, bueno, dos o tres opciones. Ahora tiene que ser este texto, grasas totales, hidratos de carbono disponibles, así tiene que venir. La tabla nutrimental tanto en la norma y bueno, pues en esta presentación, así es tal cual como se debe de presentar. Si ustedes se fijan y si alcanzan a ver el contraste, esta parte viene en negrillas,
conforme a lo que habíamos platicado. Bien, ¿qué pasa ahora con los sellos? Bueno, los sellos son básicamente una información y otro de los puntos interesantes de la tabla, porque esto va relacionado con los sellos. La autoridad presentó un gráfico, una tabla, en donde los valores de la tabla nutrimental del producto se van a calcular, se hace el cálculo, y la tabla te establece ciertos valores que no deben de exceder esos productos. Cuando esos valores se exceden, es entonces cuando se emite esto, se tiene que poner ciertos sellos en los productos. Pero aquí nos tenemos que regresar nuevamente a la tabla nutrimental para comentar otro detalle. Esa valoración que hizo la autoridad la tuvo que hacer sobre una base estándar. Y esa base estándar básicamente son 100 gramos de producto. Es decir, las tablas nutrimentales anteriormente nos permitían que la información nutrimental se presentara, podía ser por 100 gramos, podía ser por el total del envase o por la cantidad de consumo recomendada por el fabricante. Nos daban varias opciones para que esa tabla nutrimental manejara esa información y la tuviéramos de acuerdo a lo que se iba a consumir. Si es un yogur, pues normalmente un yogur pequeño pues se consumía totalmente, entonces la información nutrimental venía por la cantidad total del yogur. Bueno, ahora como la autoridad presentó estas tablas y esas tablas están ponderadas a 100 gramos de producto o 100 gramos o 100 mililitros de líquidos. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, pues que ahora todas las tablas nutrimentales, todas, absolutamente todas, se van a tener que manejar por 100 gramos o por 100 mililitros. Lo que estamos haciendo ahorita, a la hora que los clientes nos mandan su información, es que si, bueno, mi porción era de 50 gramos, bueno, pues todos los valores de la tabla pues, se tienen que duplicar para cubrir los 100 gramos. Si mi tabla era de 250 gramos, se tiene que hacer la disminución del porcentaje para que todos los valores sean a 100 gramos, porque sobre 100 gramos va a estar la revisión tanto de la unidad de verificación como en este caso, Profeco. Y es que esa información se estandariza con estas tablas y de esa forma se emite, se sabe si un producto excede en calorías por esos 100 gramos de información de la tabla, exceden azúcares, exceden sodio. Y entonces ese también es un punto importante por el cual pues, la tabla nutrimental tiene que ser ajustada. Ahora, en todos los casos, a 100 gramos. Nosotros como unidad de verificación checamos y ayudamos a los productores o a los comercializadores a hacer ese cálculo y decirle, bueno, ok, bueno, entonces ahora tu tabla tiene que salir con estos valores y esa información finalmente nosotros la checamos, la evaluamos y de ahí sale la cuestión de los sellos que hay que emitir. Uno de los datos pues, importantes para saber es que la autoridad emitió 3 fases de cálculos de mis productos. Yo tengo mi producto y si yo lo importo, tengo la posibilidad de verificar mis productos con los sellos que voy a emitir de acuerdo a 3 fases. Bueno, realmente 2 fases. La tercera fase aún no se publica la información, pero esto quiere decir que la primera fase tiene, a diferencia de la segunda, los valores con los cuales se van a ponderar toda la información de las tablas nutrimentales, están un poquito más altos, vamos a decir, que por ejemplo la segunda fase. Yo como productor puedo decir, oye, unidad de verificación, quiero que me verifiques mi producto mediante primera fase o segunda fase. La segunda fase es un poco más estricta
ya que los valores bajan un poco. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en la primera fase, uno de los puntos importantes que se maneja es el sodio. Por ejemplo, el sodio te establece que puedes manejar hasta 350, mayor o igual a 350 miligramos. Sin embargo, en la segunda fase establece que solo son 300 miligramos. ¿Ok? Ahí reduce la brecha. Si mi producto era 310, antes no tenía que ponerle el sello, por ejemplo, para la primera fase, pero para la segunda fase sí lo tengo que poner. Y aquí también hay un punto que se establece en el sodio, que por cada miligramo de sodio por kilocaloría, sí tengo que poner el sello de exceso de sodio. Para la segunda fase, así yo como lo estamos viendo, pues prácticamente todos los productos van a tener ese sello para la segunda fase. Entonces, aquí la autoridad sí da la oportunidad de que uno como productor pueda verificarse sobre primera o segunda fase. Muchos lo están haciendo sobre segunda fase para ya no hacer el cambio, aunque básicamente la primera fase entra básicamente hasta el año 2023. O sea, yo lo que verifique hoy en primera fase está acreditado hasta el 2023. Ese es un tema importante de saberlo. Pero si yo verifico en segunda fase, pues la acreditación de mi producto puede llegar hasta el año 2025. Aquí es decisión. La verdad es que yo siempre pensé que pues mucha gente se iba a ir por la primera fase, que es un poco más holgado y que tu producto puede traer menos sellos. Sin embargo, pues hay empresas que han decidido que de una vez lo revisan para la segunda fase. Hay una tercera fase anunciada. En esa tercera fase la autoridad todavía no presenta ninguna tabla de valores. Básicamente, bueno, han dicho que ellos quieren valorar cómo se va a desarrollar todas estas primera y segunda fase y de esa manera va a ponderar qué valores son los que se manejan. La verdad es que para la segunda fase, sobre todo en la cuestión de sodio y, por ejemplo, de líquidos en la cuestión de energía, pues está complicado porque pues, casi todos los productos están sacando ese tipo de sellos. Yo pensaría que está muy cerrada esa información como para que todos los productos traigan un sello. Entonces, siento que se desvirtúa un poco la información porque, pues, se nos va a hacer más común ver productos llenos de sellos y, pues, a lo mejor al rato ya no te das tanta cuenta de que, pues, trae una información de advertencia. Pero bueno, así lo han planteado y ese es un punto que mucha gente nos discute. Oye, pues entonces, por ejemplo, nos decía un cliente que trae productos para deportistas, que traen proteína, más que todo para los que hacen gimnasio y que requieren musculatura y todo eso, entonces requieren una proteína especial. Y nos dice, oye, bueno, pero pues mis productos supuestamente son sanos, sí vienen altos en proteína, porque es para gente que está quemando calorías en un gimnasio. Y todos sus productos salieron altos en sodio, altos en energía, algunos altos en azúcar. Entonces dice, oye, entonces pues, ¿qué es lo que yo estoy vendiendo, no? Ahora, por otro lado, pues también la autoridad dice, bueno, pues es que eso es lo que efectivamente está vendiendo y es un estándar de salud para la población mexicana que debemos nosotros cuidar. Y ese principalmente, pues es el motivo del exceso de peso que tienen los mexicanos. Todo esto salió y todo lo de las anteriores pilas salió porque el aumento de peso de la población mexicana en la edad juvenil aumentó dramáticamente. Es decir, ni siquiera los adultos, ni siquiera, vamos a decir,
mujeres de edad, de edad avanzada, que luego tienen problemas de sobrepeso. No, aquí el problema grande fue que los adultos jóvenes, es decir, de los 18 años a los 27 años, hay por ahí un estudio en donde supuestamente esa es la población que su complexión física, pues normalmente la mantienen en cierto nivel delgado, vamos a decir, su metabolismo trabaja muy bien. Bueno, pues esa población tuvo un aumento muy, muy grande en cuestión del peso. Y entonces eso, pues, fue lo que activó las alarmas precisamente para anteriormente en la norma establecer las pilas y ahora esta situación. Entonces, sí ha sido un aumento muy grande de peso entre la población. Entonces, esta parte pues, nos lleva a tener un control. Se está haciendo bien, se está haciendo mal, los sellos, ahora los cuadritos, los rectángulos negros se llaman sellos. Si esos sellos se están haciendo bien, se están haciendo mal, bueno, pues esa es parte de la propuesta de esta norma. ¿Qué te pide la autoridad? Bueno, pues es posible que tú, de acuerdo a esta tabla, caigas en 5 puntos que hay que poner, y esos sellos hay que ponerlos en la superficie principal de exhibición del producto. Es decir, tiene que estar al frente del lado derecho. Esos sellos, si a mi producto salen 2, 3 sellos, hay una forma de colocarlos que ya viene establecida en la misma norma. Puede ser en línea, puede ser, vamos a decir, dos arriba, uno abajo, y de esta forma hay que establecerlos en la superficie principal de exhibición. Cuando son productos de un tamaño muy pequeño, simplemente la norma te establece que si vamos a decir, tú tienes, que hacen el supuesto de tres sellos, exceso de caloría, exceso de azúcares, exceso de grasa saturada. Bueno, cuando el producto es pequeño y se establece que es un tamaño menor a 40 centímetros cuadrados, entonces te dan la oportunidad de poner solamente uno de estos 5 sellos que son, que nada más va a decir un sello o 2 sellos. Por ejemplo, si tú tuviste 3 datos que excediste los valores, puedes poner 3 sellos en el producto que es más pequeño. Aquí, por ejemplo, supuestamente esto es un dulce, un empaque pequeño. Entonces, pues, si excedes en 4 elementos, pones un sello de 4. Si excedes en 2, pones un sello que diga 2 elementos. Igual, ahí ha habido temas diversos, ¿no? Si la autoridad quiere que sepas sobre qué punto se está accediendo el producto que vas a consumir, no entiendo por qué ellos dicen, ponle 4 sellos, no importa cuáles sean, solamente le estás avisando al cliente que son 4 sellos. Pues sí, pero si yo, por ejemplo, estoy cuidando el azúcar, estoy cuidando el sodio, entonces, si dice 4 sellos, ¿cómo voy a saber cuáles son? Este fue un tema que en muchas unidades de verificación sí lo platicamos, lo preguntamos, pero simplemente el criterio está así. No, tú nada más le pones que son 3 sellos. Eso causa mucha confusión a los productores de productos que llevan este tipo de sellos. Porque dicen, bueno, entonces atrás le pongo, es que mi producto excede, ya con texto excede el sodio. No. Básicamente la única obligación es poner que son 3 sellos. Si se está haciendo tanto trabajo y tanto movimiento para que la información de los productos, el consumidor supuestamente esté más informado, pues la verdad es que no entiendo por qué dejaron esta situación para los productos pequeños, cuando precisamente los productos pequeños, que son dulces, que son chocolates, que son productos de alto contenido calórico, no se especifica cuáles son esos insumos que están rebasando. Pero bueno, así es como está establecida esta norma. Obviamente tenemos
el tamaño de los sellos va de acuerdo al tamaño del empaque. Hay una tabla en donde se establece el tamaño. Lo ideal, y eso es una recomendación, es que pues siempre recomendamos que sean más grandes del tamaño que normalmente establece el tamaño de mi empaque. ¿Por qué? Al momento de que se hace el original, pues está muy bien y mide el tamaño exacto. Pero muchas veces en el proceso ya de la elaboración de los empaques, esos empaques normalmente a veces tienen variaciones. Las máquinas se calibran de diferente forma y a veces la impresión llega a salir de un tamaño más pequeño o más grande. Normalmente es más pequeño. Entonces, ese es un tema que luego nos ha pasado de que se revisó y todo bien, y en el momento ya que está el producto en el mercado, la tipografía es un poco más pequeña. Y entonces ahí es donde vienen las revisiones y las sanciones por parte de las revisiones de Profeco, en donde, oye, el tamaño al final no es del tamaño establecido. Ah, bueno, pues sí, es que a la hora de la impresión hubo ciertos cambios. Eso la autoridad no lo recibe y hemos tenido casos en ese aspecto. Entonces, siempre recomendamos que sea un poquito más grande el tamaño del sello que se va a poner en el producto. Bien, las pilas frontales, bueno, pues desaparecen. Ahora estas pilas, de momento, y conforme hay un ajuste en cuestión de los empaques, pueden aparecer los dos sin problema, pero ya para el próximo año tienen que quitarse las pilas, o sea, los rombitos con la información. Esos deben de desaparecer totalmente y quedar nada más los sellos, porque, bueno, pues, supuestamente causa confusión al consumidor y aparte, bueno, pues el producto se llena de esta información. Básicamente de los puntos importantes o principales del cambio de la norma, son los que hemos visto hasta el momento. Los sellos, la tipografía de la tabla nutrimental y la información extra de la tabla nutrimental, y que ahora es sobre 100 gramos o 100 mililitros. Hay información también importante que, bueno, no da para todos los productos, pero sigue siendo muy importante. Por ejemplo, la palabra tipo, estilo, a lo mejor han visto queso tipo manchego o queso tipo americano o cosas de ese tipo, también ya la autoridad los está quitando. Y ahora, dentro de nuestro producto, si es que aplica ese tipo de producto, ahora debe decir imitación, con negrillas. Queso, imitación, manchego. Queso, imitación, americano. Lo que es similar o lo que es imitación y lo que es estilo o tipo tiene que desaparecer. Entonces, esa es uno de los puntos, pues, que la gente que se dedica a este tema, pues están muy en contra, porque, bueno, dice, oye, es que imitación suena a que ya no es pues algo bien hecho, ¿no? O algo que te llame a comprar y que digas, bueno, este queso es imitación manchego, pero me gusta y no, ya es una denotación, consideran que es como despectiva en el tipo de producto. Muchos clientes nos lo han dicho, oye, pero eso, ¿por qué lo tengo que poner? Pues sí, lamentablemente es un punto de la norma. Y yo sé que no afecta a todos, pero a los que sí están en ese rubro, sí hay mucho descontento en esta parte. Otro punto también para los que aplica es que todos los personajes animados, juguetes, personalidades, deportistas, mascotas, todos los elementos de este tipo que están puestos para productos que van dirigidos a los niños, al consumo de los niños, este tipo de información también pues ahora va a desaparecer.
no se puede poner ni siquiera en la parte de adentro, que digas, bueno, adentro, no lo pongo afuera, pero adentro viene un muñequito o voy a regalar un carrito o viene un osito Bimbo adentro. No, nada, nada que establezca o que diga que viene un premio o un juguete o que entras a una página de internet, porque ese fue un tema que también nosotros preguntamos. Oye, viene un cupón para que en una página de internet te metas a un juego. Nada de ese tipo está permitido. Hubo mucha discrepancia ahí en cuestiones, por ejemplo, hay muñequitos, se establecía, por ejemplo, de un mole, de unos frijoles, que vienen muñequitas, como, vamos a decir, que son como inditas, haciendo el producto. En ese tipo de productos no hay ningún problema, porque son productos dirigidos a adultos que no se considera que, bueno, un niño va y compra una lata de mole o un frasco de mole, una lata de frijoles, y ese no afecta. Aquí básicamente son productos de consumos para niños. También hubo muchos comentarios en la cuestión de alimentos para bebés. Hay muchas papillas o colados de fruta, en donde esos colados traen figuritas, animalitos. Bueno, esos tampoco resultan afectados en esta parte porque finalmente la decisión de compra de ese producto es por un adulto. El bebé no va y elige o el bebé no decide si se lo come o no porque trae una jirafita. Entonces, esa parte no está afectada. También la parte de los sellos no está afectado para los alimentos de bebé o lactantes. Para los que están en ese tema o metidos en ese tipo de productos, pues es una información importante, ¿no? Los sellos tampoco les aplican y las figuritas y todo los pueden seguir manejando. Aquí todo lo referente a los niños. Ese es el punto, punto principal, y que tampoco traen regalos, ¿no? Porque bueno, quito el tigre Toño, pero adentro trae un juego, ¿no? No, tampoco eso ya se puede manejar. Bien, uno de los temas también importantes, que son sellos también que se pueden poner en los productos, es que los productos que contienen edulcorantes no son recomendables para niños. Edulcorantes, más que todo, estamos hablando de productos, principalmente productos dietéticos o productos, por ejemplo, chicles, que es muy común que traigan stevia o que traigan algún otro tipo de endulzante. Ahora, ese tipo de productos, debe decir, contiene edulcorantes, no recomendable para niños. Lamentablemente, pues se da mucho el caso que la Coca Light, por ejemplo, y se la dan al niño, y eso no es uno de los puntos que sí es muy importante que sea observado, pues que los niños consumen este tipo de productos. Otra información también del mismo tipo es para productos que contienen cafeína. Aquí mucho se comentó también el tema del café, que si había que poner ese dato, que si no, que si era café puro, que si no. Bueno, aquí el tema es básicamente, es para productos que para cambiar o para motivar su sabor se le incluía cafeína. Por ejemplo, el café no es necesario que traiga este tipo de leyendas. Aquí estamos hablando básicamente, por ejemplo, de bebidas propias que no son un café o un dulce, que traen sabor a café, por ejemplo, y que sí en sus ingredientes venga que viene incluida la cafeína. Este fue un tema también que se polarizó mucho porque hay productos que pueden generar o dar un toque a café, sin embargo,
no lo hacen no lo hacen directamente con cafeína, sino con cierto toque de café o cierto toque como de licor de café. Ok. Si en los ingredientes, nosotros tenemos esa instrucción que si en los ingredientes no se establece que directamente trae cafeína, entonces esta leyenda no es necesaria que la traiga. Entonces tiene que venir en los ingredientes directamente que trae cafeína. Y entonces ya se pone esta leyenda. Bien, en base de la información de la NOM 51 para alimentos y bebidas, de los cambios, esto es lo principal. El tema, no tocamos el tema, por ejemplo, de importador, contenido neto. Esa información sigue estando igual, por eso ya no nos detuvimos en eso. Toda la información, país de origen, todo lo que se venía manejando, eso sigue igual. Estos son los puntos principales de lo que la norma cambió para esta norma, para esta actualización de la norma 51. Básicamente, en cuestión de norma 51, no sé cómo andamos de tiempo, Nancy, pero esta es la información que había que platicar y aclarar qué cambió y cómo va a quedar. Pues sí, ya vamos un poquito cortos de tiempo, Alex, si me ayudas a comentar pues las experiencias que has tenido comunidad verificadora de lo que está sucediendo de los cambios al eliminar las cartas NOMS que conocíamos todos para exentar el etiquetado. Ayúdame a pasar con esos temas, unos 6-7 minutos y ya pasamos a la etapa de preguntas. Sí, las cartas NOMS era un tema que durante muchos años otras administraciones también habían presentado, habían tocado el tema. Era una cuestión que en cierta forma se estaba justificado. De hecho, la cuestión de las cartas NOM fue creciendo al momento de que ya prácticamente el 60% de las importaciones en México se estaban liberando a través de cartas NOM. Y obviamente, bueno, la autoridad en cierta forma quería regir y quería delimitar. Y pues básicamente la única forma que hubo era suprimir el manejo de las cartas NOM. Aquí, lamentablemente, la cuestión es que fue una cuestión poco revisada, por lo menos con la gente, con los importadores, con las agencias aduanales, y el decreto salió y se publicó básicamente el mismo día y el mismo día entró en vigor. Entonces, eso trajo mucho problema, saturación en cuestión de los servicios de verificación que se venían dando. Y ese tema ha cambiado pues, radicalmente ahorita la situación de la verificación. Al mismo tiempo, la autoridad hizo un cambio en la forma en que se iban ahora a presentar las solicitudes de verificación que emitían en las unidades de verificación. Anteriormente, pues, se mandaba directamente a la agencia aduanal la solicitud de verificación con todas las acreditaciones y ahora se tiene que hacer un proceso de validación a través del SAT y a través de la Secretaría de Economía. Las unidades de verificación ahora transmitimos la información al SAT, a la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía hace un proceso de validación, luego lo transmite al SAT, el SAT también hace una validación y ahora la información aparece en el sistema del SAT para que el importador pueda llegar y hacer el trámite y los agentes aduanales puedan hacer el pago a través directamente de la plataforma del SAT. Esto inicialmente hubo días en donde retrasó muchísimo la operación de todas las importaciones porque me imagino que hubo un cuello de botella muy importante en donde hubo dos cosas. Exigió por un lado el ya no
cumplimiento de verificación por medio de las cartas NOM. Y por otro lado, el mandar esa información a través de un validador. Entonces fue un verdadero problema. Los primeros días, había 3 días que no teníamos respuesta sobre la información que habíamos mandado validar. No aparecían ni rechazadas, no aparecían ni validadas. La situación se ha ido mejorando, sí, la verdad es que se ha ido presentando y ahora básicamente el proceso está tardando 24 horas. Siguen situaciones que a veces aparecen solicitudes validadas, sin validar y tampoco canceladas. Y para ese tipo de cosas hay que hacer una consulta directa a la Secretaría de Economía, pero es caso por caso y hay, me imagino, muchísimos casos. Entonces, ese tema está tardado, pero prácticamente a 24 horas sí llegan a aparecer, si es que aparece el rechazo por alguna cuestión que esté equivocada. Aquí la situación que se presenta es que ese layout que hay que mandar en un archivo en Excel, cada uno de los campos lleva información diferente. Unos pueden ser con coma, otros tienen limitación en la cantidad de dígitos que hay que poner. Y ha sido una serie de cosas que simplemente la autoridad dio una información general y que cada unidad de verificación lo ha tenido que ir pues descifrando. Sin embargo, bueno, ya ahorita ya se tiene un poco más de certeza y de rapidez en esa parte. Pero bueno, sí, de repente tenemos detalles de productos que no fueron validados. Y ese es el tema ahorita que está tardando. Ahorita nuestra recomendación es mínimo 24 horas antes de hacer alguna operación de liberación por medio de unidad de verificación. Hay que mandar la información para que nosotros la podamos, nosotros como unidades de verificación la podamos validar y que quede lista para el proceso de liberación. Repito, sí ha habido detalles con clientes en específico que se ha complicado, pero bueno, ahorita por el momento están saliendo las operaciones. Muy bien, muchas gracias, Alex. Mira, ya tenemos varias preguntas. Voy a tratar de, ya son 6 minutos para nuestra hora, que son las 11. Me voy a tratar de apurar, pero digo, sí, nos podemos pasar unos minutos. Si alguien no tiene inconveniente, aquí estaremos. Si hay preguntas que no alcancemos a contestar en este webinar, las realizaremos por correo o por llamada. A favor de dejarnos en el chat su correo o su celular, el medio en el cual quieren que los contactemos para la respuesta. Y bueno, empezamos. Nos pregunta Angélica Castillo. En caso de no cumplir con los requisitos, ¿se va a tener que ir directo a la unidad de verificación o sí se puede etiquetar en aduana? ¿Nos ayudas, Alex? Sí, bueno, el etiquetado en aduana, pues ese siempre se ha podido hacer. Sin embargo, ahorita yo he escuchado, y a lo mejor ustedes como unidad de verificación tienen esa información más fresca, parece que iba a haber una información de que se iba a prohibir ya el etiquetado en aduana. No sé por qué motivo se esté comentando esto, pero si ese es el tema, entonces una de las únicas posibilidades que se va a tener es precisamente hacerlo a través de unidad de verificación. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta, Alex, es de Rubí Salazar. Sí. Nos pregunta si puedes precisar exactamente la diferencia entre las fases de entrada en vigor de la norma 51. Sí, bueno, la principal diferencia, la principal es, por ejemplo, en la primera fase se establece, por ejemplo, en los líquidos, que se puede manejar mayor o igual a 10 kilocalorías de azúcares libres. En la segunda fase, de 10 lo bajan a 8. Los demás valores en el rubro de energías queda igual. En los azúcares también, grasas saturadas también, grasas trans también.
Y en el sodio es donde pasa de 350 miligramos, mayor o igual a 350 miligramos, ese lo pasan a 300 miligramos, de 350 a 300, y se establece que mayor o igual de 1 miligramo de sodio por kilocaloría. Hay veces que nos ha pasado que el cliente nos dice, oye, es que para segunda fase mi producto tiene 280. Ok, tiene 280, pero tus calorías son 260. Entonces, si estamos hablando de que es 1 miligramo de sodio por caloría, entonces en este punto tu producto sí se pasa 30 gramos de sodio y entonces ya por ese hecho excede el sodio. Entonces, esos son los dos cambios importantes en la cuestión del sodio y en la cuestión de la energía de los líquidos que bajan, reducen el valor y entonces eres más susceptible a caer en estos sellos. Pero son esos dos valores los que cambian. Gracias, Alex. Tenemos otra pregunta de José Estrada. Nos dice que si puedes comentarnos el alcance del criterio de esta semana de economía respecto a la mercancía granel en alimentos. Sí, hubo unos criterios. Quiero platicarles que hace como 10 años, para algunas normas, la Secretaría de Economía establecía unos criterios. Es decir, la norma decía una cosa y ese criterio, algunos los ampliaba, algunos la verdad es que los minimizaba. Y entonces, a la hora de verificar, nosotros teníamos que verificar junto con norma y junto con criterios. Bueno, estos criterios, bueno, fueron desapareciendo y una vez la autoridad dijo, ya los criterios no se van a volver a manejar porque hay que basarse directamente en lo que la norma establece y las normas son muy específicas. Eso decían en ese momento. Esos criterios desaparecieron, no se volvieron a manejar y dijeron que nunca más se iban a volver a manejar. Bueno, ahorita, hace 2 días, publican criterios para todo este tipo de productos. Bueno, sobre todo, 3 de esos criterios se establecen para la norma 51 de alimentos y bebidas. Ese tema es un tema que sí está muy... voy a abrir aquí incluso uno, a ver si es posible que se vea. Esto obedece a las presiones que ha habido por diferentes sectores. Precisamente estos criterios estos criterios lo que hacen es decir, ok, la norma dice esto, pero nosotros decimos esta parte. Yo no entiendo si primero querían hacer un cerrado de filas en cuestión a esta información. Ahorita con esto están desacreditando que ahora ciertos productos requieran esa norma. Aquí hablan de mercancías a granel, hablan por ejemplo, sí lo pueden ver, ¿no? Criterios de aplicación. Ok. Establecen un fundamento, te dicen por qué, la norma, y bueno, al final... Ahorita estamos viendo solo el archivo en lista, no se ha abierto, Alex. ¿No se ve? A ver. No se ha abierto el PDF. Ok, déjame... ¿Ahí? Correcto, ya vemos bien. Ok, este es uno de los criterios publicados. Para norma 51 se publicaron 3 criterios. Aquí, por ejemplo, de lo que me mencionabas de la mercancía granel. Bueno, habla de mercancía granel, pero a mí se me hace más importante todavía el tema de que habla de productos importados para sobre todo, que van a una elaboración de alimentos. Ahí, por ejemplo, establecen finalmente los criterios, después de hacer su justificación y de toda la información, establecen una parte que dice criterio. Ok. Y ya te dice, la Dirección General de Normas establece que estos productos no deben de dar cumplimiento a la norma 51. Sí, esos criterios lo que hacen es que cierto grupo de productos que van a ser procesados
le están diciendo que no es necesario que cumplan con la NOM. Materias primas, por ejemplo, a granel, que este es el tema, pues esos nunca habían estado susceptibles, y la norma lo dice, al cumplimiento de la NOM. Sin embargo, bueno, quiero pensar que ha habido cuestiones, problemas incluso con importadores que traen productos a granel y que ahora quieren, no sé, que cumpla la verificación o simplemente, bueno, pues los agentes aduanales tienen que solicitar eso porque pues así se los marca la fracción o el sistema con el cual lo están revisando. Entonces, estos criterios, sí, lamentablemente, sesgan toda la labor que se está haciendo y en vez de definir ciertos productos, lo dejan, siento yo, bastante abiertos para productos que vienen, por ejemplo, a restaurantes. El tema de restaurantes es muy recurrente porque compran sobre volúmenes altos y hay productos que no venían etiquetados, aunque sí, a nosotros nos ha tocado verificar productos que van a restaurantes que sí cumplían con la norma. Sin embargo, bueno, con estos criterios echan para atrás mucha de esta información. Creo yo que van a seguir saliendo criterios nuevos, puesto que hay muchos sectores que tienen una presión muy importante con la autoridad sobre estos temas, ¿no? Oye, yo antes importaba y ahora me pides que lo que yo voy a procesar venga etiquetado. Entonces, sí es un tema, no es un tema fácil, es un tema bastante delicado y por eso aparecen esos criterios. Pero bueno, sé que es otra administración, sin embargo, otra vez, lo que habían dicho que nunca iba a volver a pasar, ya está pasando otra vez. Claro. Gracias, Alex. Otra pregunta de Diana Velázquez nos indica que ella ha visto que pueden convivir actualmente los dos tipos de sellos o pilas en los alimentos. ¿Que eso es correcto? ¿Nos puedes comentar al respecto? Sí, los dos tipos de sellos, sí, uno realmente son las pilas y otro los sellos. Esos pueden convivir hasta el próximo año. Te doy la fecha exacta. Hasta el 1 de abril del 2021, un producto puede tener los dos sellos, o uno u otro. Pero a partir del 1 de abril, sí se pide que únicamente los sellos, los rombos, los octágonos negros, sean los únicos que prevalezcan en los productos. Entonces, bueno, ahorita todavía hay tiempo suficiente como para, bueno, acabarse el stock de los envases que se tienen y se pueden incorporar pegados los sellos. Aquí es muy importante, después del 1 de abril del 2021, la autoridad pide que los sellos ya vengan incorporados en el empaque, no pegados nada más, sino que ya vengan incorporados ya en los empaques. Gracias. Vamos con la última pregunta. Tenemos muchas más que nos comprometemos a responder vía telefónica o por correo. Sí. Voy a dejar esas que nos dejaron medio de contacto para responderlas de esa manera. Y una última para responder ahorita. Nos preguntan que si nos puedes platicar cuál es el principal problema de por qué la Secretaría de Economía tardó tanto o está tardando tanto en automatizar los procesos de la nueva forma en que hoy se tienen que transmitir las uvas. Sí, mira, yo creo que aquí lo principal fue, la autoridad ya había hecho una prueba con las normas de seguridad. Si yo importo un generador o una planta de electricidad, bueno, yo tenía que cumplir con unas normas de seguridad. Mandarlo a un laboratorio, que lo revisaran, pues, que no se prendiera, que no causara ningún daño, y entonces esas normas de seguridad ahora también se tienen que subir, esos laboratorios tienen que subir esa información. Bueno, la autoridad hizo pruebas sobre ese esquema y según lo que nos dice es que pues, para ellos funcionó todo muy bien. Y con otras normas, bueno, pero nunca, nunca se va a comparar la cantidad de productos que se importan, por ejemplo, para ese tipo de procesos, como por ejemplo alimentos.
Entonces, alimentos, cosméticos, por ejemplo, electrónicos. Entonces, la cantidad de la información que se iba manejando, yo creo que tenían ellos una información muy cercana, pero quiero pensar que no pudieron procesar toda esa información porque la autoridad, aunque tuvimos después juntas y nos dijeron, no, nosotros procesábamos en 2 horas, fíjate, nos decían que en 2 horas, pero la realidad es que nosotros teníamos información subida que en 3 días no apareció en ninguno de los portales. Entonces, pues, ¿qué es eso? Que más bien no pudieron procesar esa información. Entonces, yo creo que el volumen fue muy grande de la información a procesar. Y otra vez lo repito, fueron 2 puntos muy importantes que entraron al mismo tiempo. Uno de ellos, subir y validar, y otro de ellos, que los que no verificaban antes, ahora sí. Por ejemplo, ahorita tenemos clientes que importan herramientas. Anteriormente ellos no verificaban herramientas, refacciones, y todo eso se incrementó muchísimo. Básicamente la información se cuadruplicó. Entonces, yo creo, me da la impresión que ni ellos mismos esperaban que hubiera un cambio tan rápido en cuestión de esta información, más bien que se generara tanta información, y eso fue con todas las unidades de verificación. Entonces, ese yo creo que fue el proceso que ellos se les hizo un cuello de botella, y actualmente tú preguntas o ellos te dicen que tenemos casos de clientes que han hablado a la Secretaría de Economía y le dicen, no, en 2 horas está validado, y no es cierto. Nosotros, layouts, por ejemplo, layouts que tenemos correctos, bien enviados, ¿cómo no en 2 horas quedan acreditados? Al otro día aparecen acreditados. Entonces el layout estaba bien. Es tu primera pregunta que una comunidad de verificación se hace. Entonces nuestro layout estaba bien. Entonces, si estaba bien, ¿por qué no apareció el mismo día, sino al día siguiente? Entonces, esto es un signo de que no siguen sin poder procesar toda la información, por lo menos en 2 horas, como ellos lo prometen. Porque esa es la promesa de ellos, que en 2 horas cada información que mandes va a quedar validada. Pero en la realidad no pasa así. Perfecto, muchas gracias, Alex. Te vamos a enviar las demás preguntas para que sean contestadas el día de hoy de manera puntual. Les agradecemos a todos por su asistencia. A todos ya tenemos su correo, les mantendremos informados de los nuevos criterios respecto a este tema que se vayan publicando con la autoridad aduanera o la autoridad de economía. Y pues quedamos a sus órdenes. Cualquier UVA, consulta y despacho aduanal, pues quedamos aquí a su disposición. Les agradezco mucho. Buen día a todos. Muchas gracias, Nancy, y a todo el Grupo Padilla, Memo. Gracias por la oportunidad y estamos aquí a la orden. Gracias. Hasta luego. Gracias.